Nadie puede crear tu propia experiencia de nada. Otros seres pueden, y lo hacen, al co-crear las circunstancias externas y los eventos de la vida que viven en común, pero la única cosa que nadie puede es provocar que tengas una experiencia de algo que no elijas experimentar. En esto, tú eres supremo y nadie puede decirte cómo ser. El mundo puede presentarte circunstancias, pero solo tú decides lo que éstas significan. Neale Donald Walsch, Conversaciones con Dios 3. Bienvenido a Espacio Interior. ¿Qué es Dios? ¿Por qué vinimos al mundo? ¿Para qué fuimos creados? Yo creo que estas han sido preguntas muy trascendentales en la historia del ser humano y que desde muy pequeño también las escuché en distintas épocas de mi vida. También me las pregunté. Y en mi caso particular, fui educado, asistí a un colegio católico durante toda mi vida y particularmente tenía ciertos reparos, cierto rechazo a lo que era la religión católica en específico y en general todas las religiones, porque a medida que fui creciendo entendí y me hice consciente que las religiones, más que colaborar o más que unir a las personas, dividían, al igual que otros sistemas institucionales como la política. Por muchos años estuve divorciado con lo que se llama Dios, universo, energía, como lo quieras llamar, y que ha tenido distintos nombres dependiendo de la religión, de donde naciste. Se puede llamar Dios, Buda, Krishna, Alá. Tiene diversos nombres, pero en realidad todas convergen en algo que es una fuerza mayor, una fuerza suprema, el todo lo denominan. Este año terminé de leer un libro que realmente me cambió la percepción que tenía de la espiritualidad, porque pude entender que la religión, más allá de ser institución o de tener principios, reglas, etcétera, apunta a la espiritualidad de cada persona, que es esa conexión con lo divino, con lo espiritual que podemos tener cada uno de nosotros. Y el año pasado comencé a leer un libro que se llama Conversaciones con Dios. Es una trilogía bestseller que fue escrita por un novelista estadounidense, Neale Donald Walsch, y en estos libros, en esta trilogía, toca temas bastante interesantes y que a mí me impactaron profundamente. El libro 1 trata temas un poco más personales, enfocados más que nada en los retos y en las oportunidades que la vida le presenta a una persona singular. El libro 2 trata temas más generales de geopolítica y vida metafísica en el planeta, así como también retos que el mundo enfrenta ahora, algo más colectivo. Y el libro 3 trata verdades universales de más alto nivel, así como también los retos y las oportunidades que tiene el alma. Es increíble este libro, quería hablar hoy sobre él porque en verdad a mí me impactó, como lo dije, y en este libro el autor, Neale, comienza a conversar con Dios, un diálogo singular. Él está pasando por un momento bastante difícil de su vida y una de sus prácticas era escribir todos sus pensamientos en cartas. Una especie de diario que él llevaba, pero lo hacía en formato carta y escribía siempre lo que pensaba, etc. Y en una de estas cartas, él toma la decisión de preguntarle directamente al victimario, que lo denomina así, directamente a Dios, y le comienza a preguntar por qué él tenía la vida que vivía y por qué estaba experimentando esa realidad. Y es en ese momento, cuenta el autor, donde una fuerza divina, como lo quieran llamar, comienza a responder a sus preguntas a través de él, a través de su escritura.
y comienza a responder cada una de las preguntas que él elabora, que él le realiza de manera directa. Y es bastante entretenido cómo Dios se comienza a comunicar con Neil, el autor, y las preguntas que él le hace. Y dentro de esta trilogía se tocan temas bastante interesantes. Se expone el principio de las dos emociones que mueven el mundo, que es el amor y el miedo. Y en estos libros, Dios, conjunto o conversando con Neil, le explica cómo la sociedad durante muchos años ha optado por reaccionar o por elegir el miedo como la emoción promotora de las decisiones y del estilo de vida. Esto a mí cuando lo comencé a leer y comencé a reflexionar de aquello, realmente me impactó bastante porque comencé a pensar en las situaciones de mi vida y efectivamente predominaba más el miedo que el amor. Estas dos emociones están detrás de todas las otras emociones que nosotros sentimos. Y realmente así lo creo y así lo sentí. A medida que iba avanzando en esta trilogía, muchos de los temas que ahí tratan comenzaron a impactar dentro de mí y a hacerme reflexionar del estilo de vida, de cómo estoy viviendo, cuáles son mis creencias, cuáles son los paradigmas bajo los cuales vivo y cuáles son las ideas o los principios que tenemos como sociedad. Porque más allá también de analizar mi propia vida y mis propias elecciones, me di cuenta que estoy inmerso en un sistema donde se fomenta el miedo por sobre el amor, el control por sobre la libertad, la represión por sobre la expansión. Entonces comencé a preguntarme por qué. Y dentro de estos libros, Dios da una respuesta bastante interesante. Trata temas del espíritu, trata temas del tiempo, trata temas del amor, de la educación, del dinero. También habla sobre el sexo, cómo el ser humano lo ha transformado en un tabú, siendo que según dice él y lo expresa en este libro, fue creado por él mismo. Entonces es imposible que sea negativo. Y este concepto también de negativo lo trata y explica que lo bueno o lo malo es relativo, es una idea relativa creada por el ser humano porque no hay eventos que sean buenos o que sean malos, solamente son. Y otro de los temas que me impactó mucho de este libro fue que responde directamente por qué, según él, crea al ser humano, cuál es el fin y por qué lo hace. Y es muy interesante la respuesta que da. Pero el día de hoy en este podcast quisiera tratar un tema bastante importante que me resonó durante el último tiempo, que es de la experiencia, que también lo toca en el tercer libro y que habla que la experiencia es una percepción que cada uno de nosotros tenemos y que éstas no son buenas ni son malas. ¿Y por qué lo quería tratar yo? En el último tiempo he vivido ciertas circunstancias que se podrían catalogar como malas ante la gente o ante el común, pero y yo también me las tomé así. Para poder contextualizarlos un poco, sufrí hace poco un accidente de vehículo, nada grave, solo pérdida material, y al principio me sentí muy afligido por todo lo sucedido. Hubieron terceros involucrados también, dañé a otras personas solo desde un punto de vista material, gracias a Dios. Y me sentí muy afligido en el principio por todo lo que significaba esto, la pérdida económica, el generarle molestia a otras personas. Pero en este momento sentí que dependía de mí el sentirme afligido o el darle un sentido a todo lo que había pasado. Me costó un poco, sentí que la mente era muy fuerte, mi mente subconsciente me le daba vuelta al asunto, me culpaba, etcétera, hasta que en un momento le di un sentido a todo lo que había pasado y decidí tomarlo como positivo, como bueno. Y la gente puede decir, claro, pero ¿cómo puedes tomar positivo o cómo puedes ver algo positivo en ese hecho que puede ser negativo? O sea, fue pura pérdida. Pero fíjate que no fue tanto la pérdida, porque entendí y aprendí que realmente lo que vale es otro tipo de cosas.
Por ejemplo, mi integridad física. Yo salí ileso. No dañé a nadie más tampoco. Ninguna de las otras personas que se vieron involucradas resultó dañada. Entonces me imaginé, dije, claro, tuve pérdidas quizás en mi vehículo, en el vehículo de los demás, pero mantengo mi integridad física, mi salud, no estuve hospitalizado, no me tuvieron que hacer ningún tratamiento, puedo seguir haciendo mis cosas de manera normal. Entonces realmente entendí y pude observarme, observar mi reacción y ver que tenía un apego hacia lo material, le daba una importancia a lo económico que sobrepasaba mi integridad física. Entonces este hecho en particular me hizo reflexionar y me hizo entender que lo valioso no es lo económico, lo valioso no es lo material, sino que es estar bien, estar sano. Esas cosas son muy valiosas y realmente son invaluables porque pensé y dije, bueno, a que me faltara una pierna, a que me faltara el auto, realmente no hay comparación. Y justo cuando me pasó esto estaba terminando el tercer libro de esta trilogía y donde hablaba esto de la experiencia y que cada uno de nosotros elige cómo experimenta la vida. Porque es cierto que la vida va presentando distintas situaciones, pero creo yo que si podemos optar por el aprendizaje que trae cada una de las circunstancias y situaciones que vamos viviendo, realmente podemos vivir una vida distinta e ir creciendo, salir del victimismo y de tomar una postura de responsabilidad. Porque pudo haber sido muy fácil para mí quedarme lamentando de por qué me pasa esto, si yo no le hago mal a nadie, cómo pude crear esta situación, etcétera. Pero opté por ser responsable tanto de lo que había hecho como de lo que estaba sintiendo, sobre todo. Y es ahí donde dije, wow, realmente uno elige cómo experimento cada situación de mi vida. Y podemos irnos incluso a casos extremos como la pérdida de algún familiar o cosas más graves, pero realmente hay gente, hay casos, hay testimonios de personas que pasan por situaciones realmente negativas que se podrían denominar, pero son muy resilientes y pueden verle el lado positivo a cada una de estas circunstancias. Porque una de las cosas que también se plantean en este libro es que nada ocurre porque sí. Todo hecho tiene una razón de ser. Y quizás en el presente no lo entendemos, pero a medida que pasa el tiempo podemos ver hacia atrás y entendemos más o menos por qué, o en algún momento de nuestras vidas entendemos el por qué teníamos que pasar por esta circunstancia. Yo soy un creyente realmente en que los hechos difíciles, las circunstancias más complicadas o complejas, como se denomina en el común, nos ayuda a ser grandes personas. Bien se sabe que las personas más exitosas, los líderes mundiales, han llegado a ese punto porque realmente han enfrentado grandes desafíos y han sabido sobreponerse a ellos. Entonces, creo que es muy bueno poder cambiar esta perspectiva de la vida y darle siempre un sentido a todo lo que hacemos. Esta trilogía, Conversaciones con Dios, siento que en verdad me ayudó a hacer las paces con el todo, con el universo, con la energía. Porque cada una de sus palabras en cada uno de sus libros resonaba muy fuerte en mí. Y no significa que me haga extremadamente religioso, no, sino que entiendo que soy parte de un todo y que mi alma, como lo he comentado en otros podcasts, que somos seres tridimensionales compuestas por cuerpo, mente y espíritu, ese espíritu es parte de un todo y que ese espíritu es lo que me conecta con algo mucho más grande, con la divinidad y me hace totalmente grandioso, me hace totalmente magnífico y que esto me ayuda a entender y a impulsarme a ser la persona que quiero ser y que realmente puedo ser magnífico, maravilloso. Este libro realmente, al principio cuando escuché su título, tenía un prejuicio muy grande porque después de estudiar en un colegio católico, tenía un velo del prejuicio tremendo con todo lo religioso. Para mí las religiones eran sucias, eran mentirosas. El concepto de Dios vengativo, de un Dios castigador,
en verdad no me hacía ningún sentido. Pero en estos libros, Neil, a través de la conversación que tiene con Dios, le pregunta respecto a las religiones y las respuestas que le da realmente me dejaron en paz. Y explica, incluso, que no existe el cielo y que no existe el infierno, que tampoco existe el diablo, y que todos esos conceptos fueron creados por el ser humano para generar un control y para dormir ese poder infinito que se alberga en cada uno de nosotros. En verdad creo que somos capaces de lograr cada una de las cosas que nos propongamos, somos capaces de cumplir cada uno de nuestros sueños, y el motivo por el que Dios explica en el libro de por qué nos creó me hace todo el sentido del mundo. Y una de las cosas que también me impactaron fue que en este libro Dios le dice al autor que Él se comunica todo el tiempo, todos los días y con todas las personas, siempre. Y el medio por el cual Él se comunica es a través de los sentimientos, de los pensamientos y de la experiencia. Y cuando estos tres medios no sirven o no es escuchado a través de estos tres medios, él utiliza la palabra, pero que es la última, porque expresa que la palabra se abre a tantas interpretaciones y que es el medio menos efectivo para entregar un mensaje. Realmente hace un llamado a que la gente pueda escucharlo, que sienta sus sentimientos, que piense y que experimente para poder comunicarse con él. Este libro, en verdad, estos tres libros me encantaron, me generaron un impacto muy grande en mí y quería compartirlo con ustedes porque siento que realmente marca un antes y un después. Ahora, no digamos que ahora soy el más religioso del mundo, pero creo que me enseñó a tener un contacto con Dios, con el universo, con la energía, como lo quieras llamar. Pero realmente el poder comunicarte con esta energía suprema me ha ayudado a entender al mundo, a cambiar mi perspectiva y a cambiar la emoción promotora de mis decisiones, de mi día a día. Porque antes, sin lugar a dudas, el miedo era el que me impulsaba a tomar todas las decisiones. El miedo al fracaso, el miedo a la pobreza, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo al qué dirán. Y hoy, cada día más, he cambiado todo ese miedo por amor. El amor a vivir, el amor a ser quien quiero ser, el amor a atreverme, el amor hacia mí mismo, el amor hacia los demás. Y también hago un llamado a todos los que me escuchan en este podcast que reflexionen al respecto y puedan observarse, observar su vida, observar las decisiones que han tomado a lo largo de ella y preguntarse si es que realmente fue el amor o fue el miedo el que impulsó la decisión que tomaste en tu vida. También hago un llamado a que seamos esa maravillosa versión que queremos ser, en base al amor, en base a la ayuda, que entendamos que somos todos parte de un todo, todos venimos de lo mismo. Y lo que le hacemos a los demás, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, en base a esta filosofía, creo que en verdad podemos cambiar las cosas, cambiar la vida como la conocemos hoy en día. Hoy creo que la vida es muy bella, es maravillosa, pese a las pruebas que estamos enfrentando en la actualidad, pero creo que si las enfrentamos con amor y con menos miedo, podemos obtener unos resultados mucho más favorables para todos. Así que los invito a reflexionar y a que puedan tener más amor en su vida. Por eso a cada uno de ustedes les deseo todo el amor que puedan soportar y abajo el miedo. En algún momento pretendo hablar del miedo en más detalle porque para eso creo que se necesita más de un podcast para poder analizarlo, reflexionar de las situaciones de la vida. Pero hoy quería hablar de esta trilogía que en mi experiencia personal y desde mi testimonio el último tiempo me ayudó mucho, me hizo mucho sentido con lo que estaba viviendo y quería compartirlo con ustedes y que ojalá puedan leerlo, puedan
ver de qué se trata y ver si es que la información que ahí se entrega les puede servir para su vida. También me gustaría decir que en este podcast, en estas reflexiones que hago, yo no soy dueño de la verdad, solamente comparto mi experiencia, la información que creo que puede servirle a cada uno de ustedes, porque a mí me ha servido, me ha impactado, pero también creo que cada uno construye su verdad, y lo que me sirve a mí no necesariamente te va a servir a ti. Pero creo que podemos compartir una que otra experiencia y creo que puedo ayudar a alguien con lo que estoy aprendiendo y con lo que estoy viviendo. Así que en verdad no me quiero imponer. Si no resuenas con lo que estoy hablando, en verdad no pasa nada, está perfecto. Y si resuenas con esto también está perfecto, todo está bien, todo es. En verdad, día a día estoy trabajando para quitarme el concepto de bueno y de malo, porque en verdad esto lo único que hace es distraer a mi mente y seguir teniéndola en este paradigma de lo relativo, de la polaridad. Y hoy en día creo que la polaridad es una de las grandes razones por la cual el mundo está como está. Y creo que si podemos cambiar esta polaridad de nuestra mente, podemos cambiar la polaridad de nuestro entorno. Como es adentro, es afuera, dicen por ahí. Si te gustó este podcast, no olvides compartir, suscribirte y activar las notificaciones. Te dejo mi email ignacioalbornozg@gmail.com, donde me puedes escribir, enviar tus comentarios respecto a este podcast. Y también te dejo mis redes sociales, Nacho Albornoz G, en Instagram, Facebook y Twitter, donde también me puedes escribir. Recuerda que eres único, eres especial y eres muy importante. Díselo a ti mismo y tu día a día cambiará. Muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo episodio de Espacio Interior. Si te gustó este podcast, te agradecería mucho que me compartieras. Un abrazo. Chao.